Bueno, como ya sabemos, mañana comienzan las... Mañana no, mejor dicho, el miércoles comienzan las... Sí, apurado, la ansiedad. Comienzan las clases presenciales, es la vuelta de las clases presenciales en una buena parte de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Gran Buenos Aires. El interrogante se abre sobre todo, Andrea, con la calidad del aire dentro de las aulas, teniendo en cuenta que a partir de mañana, por ejemplo, vamos a tener una temperatura muy baja. Estamos ahí nomás, ya por supuesto, del comienzo del invierno. Bueno, la medición del dióxido de carbono. ¿Cómo se hace esto para medir si estamos ante un aula segura o no? Cuando el otro día el gobernador Kicillof anunció el regreso de las clases presenciales, habló de dos novedades. Una es el tema de los testeos en las escuelas. Hasta ahora se testeaba a docentes de manera aleatoria. Ahora se van a hacer testeos de manera aleatoria, pero dentro de las escuelas. Y la otra novedad es la medición del dióxido de carbono, una forma de verificar la calidad del aire. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunas cuantas semanas nosotros habíamos puesto al aire este video? Un trabajo que se había hecho en España muy interesante, que mostraban cómo dos personas en un ambiente cerrado hablaban, sin tapaboca, por supuesto, y a través de una cámara infrarroja se veía todo eso que vemos en rojo es lo que exhala una persona sin tener la protección adecuada, y dentro de lo que exhala esa persona, dentro de ese aire que exhala, la cantidad de partículas que hay suspendidas en el aire. Habíamos dicho que sin ventilación cruzada, Ariel, el virus podía quedar flotando en el aire aproximadamente unas 2 horas. La principal vía de contagio del coronavirus. Exactamente. ¿Qué van a hacer ahora entonces? Bueno, colocar 33.000 medidores de dióxido de carbono en las escuelas. Obviamente va a haber uno por escuela, después habrá mayor incorporación. Es una gran inversión, una primera y gran inversión que hizo la provincia de Buenos Aires, asesorados allí en la gobernación por Jorge Aliaga, un investigador de la Universidad de Hurlingham que además mostró cómo se puede hacer un medidor de dióxido de carbono. No es muy complicado y además fue el principal alentador para que la provincia ingresara en esta posibilidad, que es la clave para saber cuándo un aula que no estuvo todo el tiempo ventilada, bueno, es momento de que los chicos se abriguen más y que las ventanas se abran. A ver. Bueno, vamos a tener en un ratito la explicación. Lo importante, Ariel, es aclarar esto. El medidor de dióxido de carbono es una forma de medir la cantidad de virus que hay en el aire de coronavirus. No. Claro. Lo que hace es medir justamente un aire viciado, un aire donde ya está saturado y donde esa necesidad de aireación es inevitable. ¿Cuándo hay que abrir la ventana? ¿Cuándo hay que ventilar? Claro. ¿Te acordás que decíamos que a veces no se puede...? En un ratito, en un ratito, Andrea, vamos a estar volviendo con eso. Seguimos con Claudia ahora. Y volvemos a hablar ahora de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Están todos los preparativos para que el miércoles retomen por lo menos los 40 distritos del conurbano bonaerense, según anunció el gobernador Axel Kicillof. Mañana va a ser muy importante la conferencia de prensa de la mañana del ministro Daniel Goyan para ver si se suma algún otro distrito, porque por ahora son 72 ciudades de la provincia de Buenos Aires las que todavía quedan en fase 2 sin clases presenciales. Esto es importante, pero sí se suma la gran mayoría de los alumnos provinciales. ¿Por qué? Porque en el conurbano bonaerense está concentrado más de 3 millones de alumnos, que son los que el miércoles efectivamente van a volver a las clases presenciales. Lunes y martes era una suerte, Andrea, de reacomodamiento docente, ¿no? Sí, exacto, reacomodamiento docente y de las aulas también para esto de la presencialidad. Cuidado a lo que hablábamos antes, los medidores de dióxido de carbono. Ya no le queda a nadie duda, ¿sí? A ningún científico le queda dudas y a nosotros tampoco deberían quedarnos dudas de que el coronavirus, la principal forma de transmisión es esa la que estamos viendo en la pantalla, es a través del aire. Por eso la importancia, sobre todo en ambientes cerrados y de poca ventilación, de tener estos medidores de dióxido de carbono que la provincia va a colocar en las escuelas para garantizar cuál es esa calidad del aire. Jorge Aliaga, sabemos bastante, él es un científico del CONICET y además investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham. Él mismo ahí nos está mostrando uno de los medidores de dióxido de carbono que él creó. No es muy difícil, parece, y tampoco son muy caros comprarlos. Después te cuento cuánto salen. Mientras tanto, lo escuchamos a él contándonos la importancia de llevar a los chicos al aula con estos cuidados. Si tenemos un medidor y el nivel de dióxido de carbono es parecido al que hay en el exterior, tenemos menos riesgo porque el aire está suficientemente renovado y entonces estamos en un ambiente seguro. Ese sería el concepto. Es decir,
ventilar lo suficiente como para que el nivel de dióxido de carbono no sea muy elevado, mucho más que esté afuera. La recomendación es que el nivel en un ambiente cerrado no supere las 700, 800 partes por millón. Es decir, no más de 300 o 400 que lo que hay en el exterior. Y eso es simplemente. Entonces, por un lado, nos permite saber si estamos en riesgo o no. Pero además, como vos bien decías, si nosotros no tenemos una indicación y tenemos un día muy frío, la tendencia natural es a cerrar todo. Entonces, o abrís todo y te morís de frío, o cerrás todo y estás en riesgo. Bueno, con el medidor de dióxido de carbono podés buscar el punto intermedio donde abrir un poco, que circule un poco de corriente de aire, pero no pasar frío de gusto. Bueno, por supuesto que lo relacionamos con la vuelta a las clases presenciales porque así lo anunció el gobierno bonaerense, esta inversión, esta compra de estos medidores, pero por supuesto, Andrea, no es algo caro y deberían también avanzar las empresas que tienen oficinas de manera presencial en garantizar eso para sus empleados, ¿no? Gastarían bastante menos que si tienen que hacerles PCR semanales a sus empleados. Un medidor de dióxido de carbono puede costar 20.000 pesos para una empresa que además tiene un costo mayor, que sus empleados comiencen a faltar, que se contagien, ni que hablar el costo humano, ¿sí? De lo que es enfermarse, perder la vida. Así que no es una enorme inversión para una empresa. Y en cuanto a lo que veíamos, Mariana, me parece que es importante decirlo. Esos medidores caseros ya los tienen algunas escuelas. Desde este año ya los tienen. En las escuelas de Morón y de Hurlingham, porque la gente que trabaja con Aliaga, allí en la Universidad Nacional de Hurlingham, creó estos dispositivos, por supuesto, con mucho menos de 20.000 pesos, porque comprar el material y poder armarlo cuesta bastante menos. Jorge Aliaga puso en internet a disposición de quien quiera la información de cómo poder generar un dispositivo de estos. Así que el que quiera invertir, que invierta, y el que no, que investigue un poquito las recomendaciones de Aliaga. Y lo que sí es importante, más allá de todo, viene el invierno, vienen los días muy fríos, abrir sí o sí las ventanas, abrigarse un poco más, pero esa es la principal recomendación para todos aquellos que no puedan comprar estos dispositivos. Y mantitas.